Hola, buenos días. Voy. El día de hoy vamos a dar la clase de atención del adolescente. Entonces, pues la adolescencia es un periodo que está comprendido entre los 10 y los 13 años y termina a los 18 a 21 años. ¿No se ve la presentación? Ah, qué bruta, no, es que no he compartido. Ya, listo. Bueno, entonces decíamos que la adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y los 13 años, hasta los 18 y los 21 años. Hay que recordar que en las mujeres empieza antes y termina antes que en los hombres. Este es el periodo de transición entre la infancia y la adultez y se caracteriza por muchos cambios físicos, fisiológicos, psicológicos y sociales por los que va el adolescente. Entonces, según el último informe de la OMS en 2018 sobre la población adolescente, representan más o menos el 16% de la población mundial y el 23% se va a localizar sobre todo en el África subsahariana. Y más de la mitad viven en Asia. Entonces, esto es compatible con la tendencia que hemos estado viendo en los últimos años, en donde en los países occidentalizados ha disminuido mucho la cantidad de hijos que tienen las personas y entonces el grueso de la población de adolescentes y de jóvenes se encuentra en países, como ya dijimos, de Asia o del África subsahariana. La adolescencia desde el punto de vista de salud pública es una ventana de oportunidad muy importante para la prevención y promoción de la salud. Y esto va a generar eventualmente, si lo hacemos de manera correcta, que haya una disminución, sobre todo en las enfermedades transmisibles en la edad adulta, perdón, no transmisibles de la edad adulta. Algo importante en la adolescencia es que muchas veces son o ya los ven muy grandes para llevarlos con el pediatra o los ven muy chiquitos para llevarlos a medicina interna. Entonces es como una etapa incómoda para todos y esto ha generado que haya pues falta de datos que permitan conocer bien los problemas de la población adolescente y esto representa una barrera importante para la salud, para la atención y la salud del adolescente. Entonces, aquí importante, como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2050, se incluyen, como ya sabemos, la cobertura sanitaria universal y últimamente se hace más énfasis en que esa cobertura obviamente incluya a la población adolescente. No sé cómo. Bueno, en cuanto a la epidemiología de los problemas de salud del adolescente, generalmente estos van a estar dados por determinantes de la morbimortalidad que van a ser conductuales sobre todo. Esto quiere decir que hay conductas que determinan la salud actual y futura del adolescente. Entonces, esto va a ser en lo que nos vamos a centrar. Entonces, aquí en esta gráfica, por ejemplo, que está sacada del Nelson, para que recuerden sus épocas de pregrado, vemos aquí cómo la mayoría de los problemas del adolescente pues sí tienen que ver con la conducta, ¿no? O sea, por ejemplo, el consumo de alcohol y manejar, o adolescentes, esto sobre todo en Estados Unidos, que son portadores de armas, intentos de suicidio, el uso de sustancias ilegales como la marihuana, que sean físicamente inactivos o sobrepeso, todo eso, todas esas cosas que son problemas pues, importantes en el adolescente, tienen que ver con la conducta y son totalmente prevenibles. Entonces, para cada uno de los cambios conductuales principales, que incluyen el tabaquismo, el alcohol y el uso de otras sustancias, el embarazo en la adolescencia y también las enfermedades de transmisión sexual, va a haber factores de riesgo y factores protectores. Entonces, principalmente los factores de riesgo, vamos a hablar de enfermedades mentales como la depresión, psiquiátricas y otras, el uso de sustancias pues, ilegales, alcohol, y también aquí entran mucho los determinantes sociales de salud, ¿no? O sea,
es obviamente un factor de riesgo importante la baja escolaridad, la deprivación, la pobreza, el poco acceso a los servicios de salud y todo eso. Y al revés, como factores protectores, pues sobre todo se encuentran que tengan un buen ambiente familiar, que haya comunicación, que haya confianza en la familia. Y también se ha visto como factor protector y sobre todo para las enfermedades de transmisión sexual que tengan una afiliación religiosa. Entonces, las principales causas de muerte del adolescente según la OMS en 2018 se encuentran en esta tablita que vemos aquí, en donde los dividen de los 10 a los 14 años y de los 15 a los 19 años. Entonces, de los 10 a los 14 años, en hombres, la primera causa de muerte va a ser accidentes de tráfico y ahogamiento también. Aquí vemos cómo las enfermedades infecciosas, como enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, pues han dejado de ocupar pues por lo menos el primer puesto de la lista de causas de muerte, pero pues ahí siguen, ¿no? Por lo menos dentro de los primeros 5 puestos. En mujeres, entre los 10 y 14 años, se dice que la causa principal de muerte está asociada a la infección por VIH, SIDA, y esto principalmente está representado por población del África subsahariana, que como bien sabemos ahí es una verdadera epidemia el VIH. En segundo lugar tenemos los accidentes de tráfico también y otras enfermedades transmisibles. Después de los 15 a los 19 años, en hombres sigue siendo los accidentes de tráfico, pero aquí se agrega también la violencia interpersonal y las autolesiones como el suicidio. Y en mujeres, la muerte materna, desgraciadamente, que de hecho también en nuestro país, en el sur, como en Chiapas, es la primera causa de muerte en mujeres adolescentes. Y también se agregan pues, las autolesiones y accidentes de tráfico. Y después en un estudio que se hizo en el 2016 en Estados Unidos, estas fueron las principales causas de muerte. Ya aquí tenemos ya pues un país de primer mundo, ¿no? En donde a lo mejor las enfermedades infecciosas no tienen un puesto tan importante, pero los accidentes de tráfico pues siguen siendo la número 1. Bueno, accidentes en general, pero sobre todo los de tráfico, en hombres y en mujeres. En hombres y mujeres también la segunda causa es el suicidio y en hombres la tercera es el homicidio y en las mujeres las neoplasias. Esto es muy compatible con lo que vemos en Europa, en donde sí las neoplasias tienen una mortalidad importante en la población adolescente. Bueno, entonces algo que está como muy de moda actualmente, con justa razón, es que el adolescente debe de tener el derecho a tener una atención médica confidencial y debe de tener un consentimiento también de que pues, acepta la atención médica. Entonces, solamente no se va a respetar la confidencialidad si es considerado como un adolescente no maduro o que representen un riesgo para ellos o para otros. Entonces, ¿qué significa que no sean maduros o que sean considerados no maduros? Pues que no tienen la suficiente inteligencia para comprender completamente lo que se les está proponiendo. Esto sobre todo tiene que ver, pues, por ejemplo, con déficits cognitivos como algún retraso mental o a lo mejor una enfermedad psiquiátrica que les impida comprender del todo lo que se les está diciendo. Y bueno, que representen un riesgo para ellos o para otros es que hayan generado un daño a otros o a ellos, autolesiones, o que sean víctimas o que ellos hagan violencia psicológica o sexual. Otra cosa que es relativamente reciente y que se está dando mucho énfasis es que en los adolescentes en cada consulta debemos hacer una entrevista psicosocial que tiene este acrónimo de HEADS que ahorita vamos a desglosar. Entonces, esto nos va a servir como una herramienta de tamizaje para todos los rubros que conlleva esta entrevista. Y es importante que aquí el adolescente debe responderlo solo. O sea, en la consulta puede haber algún testigo, como una enfermera o así, pero se debe de tratar de que no sea el padre o alguien que pueda como inhibir al adolescente a que nos conteste todo lo que le tengamos que preguntar. También hay que explicarle bien esto que hablábamos de la confidencialidad antes de empezar la consulta y se puede también, y algo que se hace bastante, es preguntar a los padres si tienen una preocupación en particular para hacer como más énfasis durante la entrevista. Entonces, algo que también se debe usar en la historia clínica y que muchas veces no usamos, bueno, en la historia clínica de medicina interna, es que se deben usar preguntas abiertas y evitar asumir o afirmar.
Entonces, por ejemplo, salud. Encontré este ejemplo de que, o sea, le puedes preguntar así como, no, pues muchas personas de tu edad experimentan con alcohol. ¿En tu año hay alguna persona que lo consuma? ¿Y tus amigos? ¿Y tú? O sea, como irlo guiando un poco y ahí medio esconderle las preguntas. Esta entrevista es bastante larga, entonces se puede hacer en una cita si da tiempo, pero también se puede dividir en varias citas. Entonces, estos son los rubros que incluye la entrevista y, bueno, la H va a ser de home, que aquí hay que preguntarle quién vive con él, dónde vive, si hay cambios recientes como mudanzas o nuevas personas que se hayan integrado a su casa, cómo son las relaciones interpersonales en su casa, si hay estrés o violencia doméstica, si está regulado o cuánto tiempo usa el celular o la computadora en casa. En cuanto a la educación y al empleo, que es la primera hay que preguntarle pues dónde, cómo es su desempeño, las relaciones en el trabajo, si es víctima de bullying o mobbing, que ahora le dicen, eh, si ha habido cambios en su trabajo, cuáles son sus planes a futuro, qué hace exactamente en su trabajo, o sea, como detalles. En cuanto a la alimentación y al ejercicio, que son la segunda hay que siempre pues tomar el peso, ver la forma corporal, preguntarle por cambios recientes, todos sus hábitos alimenticios, cómo está conformada su dieta, qué ejercicio hace, y la historia menstrual, que es particularmente importante en cuanto al peso, ¿no? En las mujeres. Después, la A es de actividades, que esto generalmente se refiere a los hobbies. Después, las drogas y el alcohol. Hay que preguntarle si hay consumo de alcohol, cigarro o alguna otra droga por amigos, familiares o él mismo. La frecuencia e intensidad con la que se consumen, el patrón de uso para ver si a lo mejor puede estar asociado a estrés o alguna otra cosa así. Si hay conductas de arrepentimiento después de consumirlas o si tiene consecuencias negativas como, no sé, que lo hayan corrido del trabajo por llegar intoxicado por alcohol o alguna cosa así. La S representa la sexualidad y el género. Aquí hay que ver cómo está pues el adolescente en cuanto a su identidad sexual, las relaciones que mantiene, experiencias sexuales que haya tenido, si ha sido víctima de abuso, si es mujer, pues si ha tenido un embarazo previo, el riesgo de embarazo que tiene, el método de planificación familiar que usa y si ha tenido o tiene conductas de riesgo para tener una enfermedad de transmisión sexual. La S, que es de suicidio, depresión o autolesión, pues hay que ver obviamente todos los síntomas psiquiátricos que pueda tener el adolescente y que nos orienten a que pueda tener una conducta de riesgo. Y hay que establecer también el riesgo de suicidio, ¿no? Que esto pues puede ir desde los pensamientos hasta tener planes, a tener intención, a ya haber hecho algún intento y también las esperanzas que el adolescente tiene a futuro. Y en cuanto a la seguridad, pues hay que ver si el adolescente ha tenido lesiones serias y el mecanismo de la lesión y la causa. La seguridad online ahora lo incluyen bastante en esto, que puede ser como no, o sea, no hablar con extraños en, no sé, en Facebook o lo que sea. Manejar intoxicado, exposición a violencia, armas o conductas criminales. Entonces, esta entrevista pues se tiene que hacer pues, por lo menos una vez al año, es lo que dicen, cada vez que se vea al adolescente para detectar cualquiera de estas conductas de riesgo y actuar sobre ellas. Entonces, bueno, pasando a la examinación, la OMS en 2018 establece que la atención primaria es la piedra angular de la atención del adolescente. Esto, bueno, en nuestro país sí tenemos atención primaria, pero no es un servicio, a mi parecer, pues tan consolidado y tan, pues sí, tan establecido y tan fuerte en nuestra atención, pero sobre todo en países, pues un poco más europeos que tienen mucha importancia en la atención primaria, es muy importante para la atención del adolescente. Y se recomienda que, bueno, la OMS recomienda que estas 8 cosas se evalúen en el adolescente. Entonces, en primer lugar, la prevención de las lesiones, que ya vimos que es la principal causa de muerte, la salud mental y el bienestar, la salud sexual y reproductiva, la salud materna, nutrición, abuso de sustancias, enfermedades transmisibles y salud dental. Y por otra parte, la Academia Americana de Pediatría nos dice que tenemos que hacer estas acciones con cierta periodicidad y que tienen algunas indicaciones. Entonces, por ejemplo, la historia clínica y la exploración física completa se deben de hacer de manera anual. Después hay medidas que hay que tomar también de manera anual, como la antropometría y la tensión arterial. Después, en lo sensorial,
recomiendan que la visión se evalúe por lo menos a los 12 y a los 15 años, y obviamente antes si el adolescente pues, refiere algún problema para la visión. Y la audición, que yo creo que Estados Unidos debe de ser de los únicos países que hace un tamizaje para la audición, porque en México pues definitivamente no se hace. Recomiendan hacer una audiometría de 6.000 y de 8.000 Hz a los 11 y 14 años, a los 15 y 17 años y a los 18 y 21 años. Después la entrevista HEDS, que es la que acabamos de ver, de manera anual. Hay que vigilar el desarrollo, como la conducta la consulta esta del niño sano anual. Hay una también para el adolescente. Y la salud oral anual también. Entonces, esto es lo que recomiendan en México que hagamos. Esta es la Cartilla Nacional de Salud del Adolescente. Y bueno, como acciones de promoción de la salud, recomienda que hagamos todas estas 15 cosas que generalmente se van a hacer mediante orientación y consejería, que es pues básicamente lo mismo, ¿no? O sea, higiene personal, nutrición, actividad física, salud oral, etcétera. Y aquí también, bueno, obviamente prevención de accidentes, violencia y enfermedades de transmisión sexual. Y aquí también se agrega que les debemos de dar orientación para cáncer, o sea, bueno, información y etcétera. En cuanto a la nutrición, en México se recomienda evaluar el estado nutricional del adolescente una vez por año, sacando la antropometría y el índice de masa corporal. Y bueno, pues existen las percentilas estas en donde se va viendo y se clasifica al adolescente y ya pues se pone aquí bajo peso, sobrepeso o normal, ¿no? Y bueno, también se debe de dar orientación alimentaria en todo el adolescente, por lo menos 2 veces por año. Y en México se recomienda hacer desparasitación intestinal a pesar de la evidencia que existe. Y hay que hacer esto 2 veces por año en las Semanas Nacionales de Salud. Y bueno, ya esto sobre todo en adolescentes embarazadas, pues obviamente la administración de hierro y ácido fólico. Y bueno, si tiene anemia por alguna otra causa, pues lo mismo. En cuanto a la prevención y control de enfermedades, también se recomienda que hagamos salud bucal, por lo menos cada 6 meses o una vez al año en el adolescente. Y estas consultas deben de contener la detección de la placa bacteriana, una enseñanza de la técnica de cepillado dental adecuada y del uso del hilo dental. Y ya, y pues la revisión, ¿no? de todos los tejidos orales. Y bueno, los defectos visuales, como ya habíamos dicho que lo recomendaba la Academia Americana de Pediatría, en México también se debe de hacer tamizaje de esto a los 10, 12 y 15 años o al ingreso a la escuela secundaria para los pacientes escolarizados. Y como bien habíamos dicho, la audición aquí no es algo que se tamiza, pero bueno, considerar que eso también existe. En caso de, también, o sea, se recomienda hacer una vaciloscopía en caso de que el adolescente presente tos o flemas, y yo aquí agregaría que tenga algún contacto de riesgo, ¿no? Después, en cuanto a la salud sexual y reproductiva, pues hay que dar orientación y consejería al adolescente sobre la sexualidad y la anticoncepción, la prevención de embarazos no deseados, prevención de enfermedades de transmisión sexual y el uso correcto y consistente de métodos de barrera. Y en cuanto a la prevención de adicciones, también se debe de dar consejería y orientación. Eso ya es dependiendo del criterio del que esté dando la consejería y orientación, a ver pues cada cuánto hay que hacerlo. Y también aquí se puede incluir a los padres, que es pues también importante para prevenir las adicciones en el adolescente. También incluyen consejería y orientación sobre actividad física y prevención de accidentes y lesiones, que tampoco tienen una periodicidad ya establecida, sino que depende mucho de cada adolescente. Después ya para el examen clínico del adolescente es importante, si recuerdan, que en cada etapa de la edad pediátrica hay hitos que hay que ir cumpliendo. Entonces, en el adolescente, pues también hay que hacerlo para saber si lo que estamos viendo es normal o si se nos está, pues si está pasando algo, ¿no? Entonces, bueno,
El Nelson de pediatría divide la adolescencia en adolescencia temprana, media y tardía. Entonces, la temprana comprende entre los 10 y los 13 años, la media entre los 14 y los 17 y la tardía de los 18 a los 21 años. Entonces, en lo físico, en la adolescencia temprana vamos a tener que en las mujeres va a empezar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y van a tener el pico de crecimiento, y en los hombres va a haber un crecimiento genital. Esto corresponde a la escala de Tanner 1 a 2, que es lo que tenemos aquí abajo, si lo recuerdan. Después, en la adolescencia media, en las mujeres se alcanza el pico de la velocidad de crecimiento y aquí es donde llega la menarca. Y en los hombres empieza el pico de crecimiento, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, empieza el crecimiento del vello corporal y facial y los cambios en la voz. Y en ambos géneros puede haber acné. Esta etapa media corresponde a una escala de Tanner de 3 a 4. Y después, en la adolescencia tardía, ya va a haber una lenta maduración física y en los hombres va a aumentar la masa magra y esto va a corresponder a una escala de Tanner 5. Aunque las mujeres, recordemos que el Tanner 5 pues alcanza hasta el embarazo, ¿no? Bueno, también hay otras variables que hay que tomar en cuenta cuando estamos evaluando los hitos del adolescente, entre los que se encuentran el cognitivo, en donde hacia el final de la adolescencia, a los 21 años, el adolescente debe de ser capaz ya de tener una orientación al futuro, de evaluar el riesgo-beneficio en una toma de decisión y distinguir pues, la ley de la moral. En cuanto al autoconcepto e identidad, pues obviamente empiezan preocupados por cambios físicos y empiezan a tomar conciencia de su apariencia, y hacia el final de la adolescencia ya deben de tener una imagen corporal estable con una consolidación de su identidad. En cuanto a la familia, pues sabemos que es una etapa crítica la adolescencia. Aquí empiezan con necesidad pues, de tener privacidad, con exploración de límites, y hacia el final de la adolescencia ya deben de tener, esto está descrito sobre todo en población de Estados Unidos y aquí lo describen como separación física del núcleo familiar. En México es más emocional que física, y un aumento en la autonomía, ¿no? Después, en cuanto a lo sexual, que también la adolescencia es una etapa crítica en esto, pues obviamente pasan por muchos cambios en esto y hacia el final ya deben de tener la consolidación de su identidad sexual, deben de ser capaces de tener pues intimidad y formación de relaciones estables y deben de planear a futuro y comprometerse. En cuanto a lo social, pues bueno, los adolescentes empiezan afiliándose a personas del mismo sexo, después hacen su grupo de amigos y hay un involucro intenso con el grupo, y hacia el final de la adolescencia ya disminuye la importancia que le dan al grupo, ¿no? O sea, entonces todos esos hitos los tenemos que ir evaluando en una consulta de un adolescente para saber si en cuanto a su desarrollo, que ya vimos que la consulta para el desarrollo del adolescente es anual, tenemos que saber todas estas cositas para ver si estamos pues con un adolescente que se está desarrollando adecuadamente o si tenemos por ahí algún retraso, ¿no? Bueno, como ya dijimos, la adolescencia es una ventana de oportunidad muy importante para la prevención, y aquí es importante que la prevención siempre va a estar encaminada a dos cosas. La primera es disminuir mortalidad prematura y la segunda es evitar una morbilidad severa. Entonces, bueno, desde hace mucho tiempo, aquí este artículo que les puse es de 1997, y desde entonces se recomienda tamizar pues, ciertas enfermedades en el adolescente. Entre ellas se incluyen las enfermedades no transmisibles más comunes del adulto, que son la hipertensión y la obesidad, y la dislipidemia. Esto pues hay que tamizarlo desde la adolescencia, como ya les dije. Y también se pueden incluir algunas otras enfermedades en las que el adolescente particularmente tiene alto riesgo de padecer, como los trastornos de la conducta alimentaria, el abuso físico, sexual o psicológico, abuso de sustancias, pues comportamientos de depresión o riesgos de suicidio, comportamiento sexual que pueda culminar en embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, específicamente infección por VIH y cáncer cérvico-uterino. Y aquí tuberculosis, pues si creemos que hay riesgo de que tenga tuberculosis. Bueno, entonces estas son las principales acciones de tamizaje que tenemos en los adolescentes. En primer lugar, hay que siempre evaluar las inmunizaciones de manera anual.
que ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. Después, la hemoglobina y el hematocrito, si hay alto riesgo de que el paciente pueda tener anemia. Esto, por ejemplo, como ya les había dicho, incluye, no sé, una embarazada, ¿no? Bueno, el PPD también sí hay alto riesgo. Dislipidemia se recomienda que se haga un tamizaje entre los 9 y los 11 años y de los 17 a los 21 años. Esto en Estados Unidos. En las enfermedades de transmisión sexual hay que tamizarlas si el adolescente tiene vida sexual activa, y el VIH específicamente a los 15 y a los 18 años de edad sí o sí, o puede ser más temprano o anual si consideramos que tiene alto riesgo de tener VIH. En cuanto al cáncer cervicouterino, este se debe tamizar con una citología cervical de manera anual a partir de los 21 años. Y también hay quienes recomiendan que se haga en cuanto la adolescente empiece su vida sexual activa. Después hay otra cosa que últimamente pues, ha tenido mucho auge, que es la orientación anticipatoria, que ahorita vamos a ver, y esto se hace de manera anual a adolescentes. Entonces, en Estados Unidos recomiendan lo siguiente: de los 11 a los 12, o sea, para los 11 a 12 años, el adolescente ya debe de haber recibido todas estas vacunas: virus de hepatitis A y virus de hepatitis B, la triple viral, la varicela si es que no han tenido varicela, dar un booster de tétanos si ya pasaron más de 5 años de la última dosis, la del VPH, la influenza anual. En México la influenza no está recomendada de manera anual en el adolescente, en Estados Unidos sí, y neumococos si hay alto riesgo. Y aquí tenemos nuestro esquema, nuestra cartilla nacional de vacunación, en donde aquí tenemos la hepatitis B, que si no se han vacunado, se debe dar la primera dosis, pues bueno, a partir de los 11 años, y 4 semanas posteriores a la primera se aplica pues a la segunda dosis. Después, la de tétanos y difteria, si el adolescente tiene el esquema completo, hay que poner el refuerzo, ahí no se ve nada, a los 11 años de edad. Y si tiene un esquema incompleto, pues empieza entonces el esquema desde el principio, con una dosis inicial. Después, un mes después de la primera dosis, se pone la segunda, y la tercera dosis hasta 11 meses después. Y bueno, la TDPA es dosis única y ya. Y bueno, la influenza estacional en México, como les dije, no está recomendada de manera anual, solamente la recomiendan pues en cualquier trimestre del embarazo, pero en Estados Unidos, en el adolescente, sí está recomendada de manera anual. Después, sarampión y rubiola, si no hay antecedente vacunal, se tienen que poner pues las 2 dosis, la primera dosis y 4 semanas después la segunda. Y si ya hay o sea, si tiene antecedente de vacunación, o sea, solo está incompleto, en el primer contacto que tengamos con el adolescente se debe de poner esta vacuna. Y bueno, la de VPH se debe de poner la primera dosis y hasta 60 meses después ya la tercera, ¿no? Bueno, en cuanto al tamizaje de las enfermedades de transmisión sexual, la Academia Americana de Pediatría recomienda que se tamice clamidia y gonorrea, sífilis y VIH. Esto se va a hacer principalmente en hombres y mujeres adolescentes sexualmente activos y que tengan cuestionarios de riesgo. Estos cuestionarios ya están estandarizados y se deben de hacer en la consulta para identificar si es necesario tamizar alguna de estas. Entonces, la clamidia y gonorrea recomiendan que se haga un tamizaje con NAP, con los anticuerpos, ¿no? Sífilis con VDRL y VIH con ELISA. Después pasamos a esto que es lo que les decía, orientación anticipatoria, que es básicamente una acción de promoción de la salud. Y aquí se debe de ayudar al adolescente a entender su crecimiento, todos los cambios por los que está pasando, su desarrollo psicosocial y psicosexual, y la importancia de involucrarse activamente en el cuidado de su salud. Eso es la promoción de la salud, es que la población tenga, pues se involucra activamente en el cuidado de su salud, y es una de las medidas de salud pública más importantes que tenemos, y en donde México es pionero, por cierto. También hay que tener
hay que darle orientación sobre hábitos saludables y para reducir el riesgo, ¿no?, de cualquier enfermedad. Entonces, un poco más de lo mismo. Aquí lo que se debe de abordar son los hábitos dietéticos sanos, o sea, hay que enseñarle cómo hacer una dieta sana y cómo manejar su peso, reducción de lesiones, como por ejemplo el uso de casco para la bicicleta y motocicleta, y el uso de cinturones de seguridad, que es una de las medidas de salud pública más importantes que ha desarrollado el hombre. Ejercicio regular, higiene del sueño, deben de dormir por lo menos 8 a 10 horas por día. Hay que usar protección solar con un filtro de protección arriba del 30%. Se deben de inculcar comportamientos sexuales sanos, incluida la abstinencia. Evitar tabaco, alcohol y otras sustancias de uso común como los esteroides anabólicos. Evitar los comportamientos online de riesgo que ya hablábamos, y también se les deben de dar estrategias para lidiar con el bullying o con el mobbing, que es el bullying laboral, ¿no? No Tinder. Bueno, entonces ya para terminar la presentación, porque pues como que no hay, les digo, la adolescencia es una etapa incómoda para todos, en donde no tenemos mucha información y fue un poco complicado encontrar de dónde sacar esta clase. Este es como un resumencito de lo que hay que hacer cuando vemos un adolescente. Encontré este algoritmo y lo copié y pegué porque no lo pude hacer yo. No tengo esa habilidad. Entonces, bueno, primero que nada hay que recolectar la información en la consulta con el adolescente. Hay que medir la presión arterial, el peso y la talla, y hacer los cuestionarios de screening que nosotros consideremos. O sea, realmente deberían de ser todos, pero pues, en la vida real eso no se hace. Si todo sale negativo, entonces ya continúa con su consulta anual de control y con orientación de la salud y ya. Si algo sale positivo, hay que ir todavía un poquito más lejos. Hay que hacer una historia clínica y examen físico completo, tomar las pruebas de laboratorio y de imagen que nosotros consideremos que son adecuadas para los problemas de ese adolescente, y hacer una evaluación de la salud mental. Entonces, si el riesgo es bajo, lo mismo, continuamos la consulta anual de control y ya. Si el riesgo es moderado, lo más importante aquí y en lo que verdaderamente debemos de actuar es en una identificación temprana de los riesgos de salud y de los problemas que tenga el adolescente. Una vez que se identifican los problemas, hay que priorizarlos. Entonces, pues si un adolescente tiene, no sé, planes de suicidio y además fuma, evidentemente lo primero que hay que tratar va a ser pues los planes de suicidio, ¿no? Que es lo que pueden amenazar la vida de manera inmediata. Entonces, y ya después vemos qué hacemos con el tabaco. Y entonces hay que buscar después soluciones. Y si tenemos un alto riesgo en esto que hicimos, pues hay que referir sobre todo pues, a especialistas. Entonces volvemos a lo mismo, si vemos o si detectamos conductas de suicidio, conductas de riesgo de suicidio en un adolescente, definitivamente pues hay que referirlo a psiquiatría, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que se nos saldría de las manos esto. Y pues eso es todo, no sé si tengan alguna duda. Cada vez es más presente la corriente de lo que es la farmacogenética y justamente se